RTP. Noticias internacionales, justamente Estados Unidos aseguró que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual fuga de Nicolás Maduro en Venezuela. Para eso, Damiano Scotton, politólogo, internacionalista de la Universidad de la SUAY, nos acompaña. ¿Cómo está, Damiano? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. A nosotros tenerlo a usted con este tema que realmente interesa al mundo. ¿Puede Nicolás Maduro darse a la fuga y Estados Unidos estar ya preparado con un plan para su captura? A ver, de que pueda, puede, definitivamente, sin lugar a duda. En el sentido de que más bien no solo puede, sino aparentemente, y es una forma de decir que no es un decir este aparentemente, siempre en este tipo de situaciones tenemos que poner las manos adelante, decir podría ser, nunca dar seguridades, pero aparentemente Maduro sí está planteando, de hecho, salir de Venezuela. Y esto nosotros lo sabemos especialmente por tres indicios que se han filtrado de la Casa Blanca, que son o llegan a ser conocidos a partir desde el día de ayer como los tres no de Donald Trump. ¿Por qué los tres no? Porque de lo que se llegó a saber, Maduro habría solicitado a Donald Trump, primeramente en esta llamada que tuvieron recientemente en días anteriores, primeramente amnistía para él y para toda su familia y para alrededor de otros 100 funcionarios del gobierno de Maduro. Perdón. Y entre estos seguramente estarían Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, entre otros, ¿no? Digamos, las personas más relevantes. Ante esta solicitud, de lo que sabe Donald Trump, respondió negativamente. La segunda solicitud de Maduro ha sido la de quedarse como jefe de Fuerzas Armadas de Venezuela, pese a no encontrarse en el país, es decir, ante una posibilidad de fuga, lo cual ciertamente parece descabellado, ciertamente es descabellado, voy a atreverme a decir. Sin embargo, no sería la primera vez que suceda, de que una persona que ya no es presidente se quede como jefe de Fuerzas Armadas. Ya hay un antecedente en los años 90, principios de los años 90, cuando Violeta Chamorro tomó la presidencia de Nicaragua, sustituyendo a Daniel Ortega, y Ortega se quedó, sin embargo, siendo jefe de Fuerzas Armadas a raíz de un acuerdo con Violeta Chamorro. Ante esta segunda solicitud, nuevamente Trump respondió negativamente. Y la tercera solicitud es que Delcy Rodríguez pueda quedarse como presidenta interina de Nicaragua, obviamente ante una salida del país del presidente Maduro, hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones en el país, en Venezuela. Y ante esto también Trump respondió negativamente. Entonces, estos tres no, como digo, como llegan a ser conocidos, nos dan a entender de que efectivamente Nicolás Maduro tiene intención, o por lo menos plantea la posibilidad de salir del país ante un conflicto, un ataque que puede ser inminente, ya lo habíamos conversado en momentos anteriores, pero puede ser Damiano. inminente, puede que sí, puede que no, pero puede ser inminente. Damiano, gracias siempre por tomar nuestras llamadas. Buenos días. Me surge una pregunta compuesta. Ya, primero ya están los no del presidente Trump, pero ¿por qué el presidente Trump, que ha hecho ya ataques en mar, que ha señalado a Maduro como un dictador y además que lo ha expuesto como el jefe del cartel de los soles, le recibe una llamada? ¿Por qué Trump recibe la llamada de Maduro si tiene en teoría la situación controlada? A ver, la situación está tan controlada como podría parecer, en el sentido de que Trump tiene cierta libertad de acción, sí, pero no tiene una libertad de acción plena. ¿Cómo funciona brevemente? Espero que no se escuche mucho la bulla, pero estoy en plena No, no se universidad. escucha nada, tranquilidad total. Perfecto, muchas gracias. Estaba diciendo, Trump no está completamente libre. ¿Cómo funciona el sistema estadounidense en tema de conflictos, en temas de guerra? El presidente puede proponer una declaración de guerra, pero esta declaración de guerra se propone al Congreso. Y quien finalmente aprueba una eventual declaración de guerra
es el Congreso, no es el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Una intervención armada en tierra, por tierra, pero también un bombardeo masivo, extendido territorialmente y extendido en el tiempo, se considera guerra, se considera conflicto. Es decir, que Donald Trump no puede, aún en este momento, sin una autorización del Congreso, efectivamente intervenir en territorio venezolano. No puede sin una autorización del Ok. Congreso, no puede, porque además no tiene por ahora, de lo que se sabe, lógicamente, hombres militares suficientes para poder invadir Venezuela. Trump necesitaría, según las estimaciones del Pentágono, de alrededor de 50.000 hombres para una invasión y de alrededor de 150.000 para una invasión Uy. quirúrgica, es decir, ganar rápidamente para de esta forma no extender el conflicto. Y actualmente él tiene alrededor de 15.000 desplegados en el Caribe. ¿Ya? Mm, Entonces, no es tan sencilla la cuestión de decir, bueno, vamos a invadir Venezuela territorialmente. ok. Y es por eso que en el momento en que existan las posibilidades de ver, no sé, una rendición de Maduro, una decisión de Maduro de entregarse o de entregar el poder, claramente planteando algunas condiciones, es probable que Trump esté abierto a esto. Por otro lado, Trump ha demostrado también en reiteradas ocasiones tener una política relativamente errática Ok. con tanto sus adversarios como con sus amigos, por así decirlo. Es decir, recibo llamada, converso con cualquier persona, pero después actúo como yo considero. Hubo una famosa entrevista que se dio en la campaña, no una entrevista, sino un comicio, mis disculpas, que se dio en la campaña electoral de Donald Trump 2016, en donde Trump afirma, me preguntaron si es que yo conversaría o menos con Kim Jong-un, ¿no? Ujú. El líder supremo de Corea del Norte. Y yo respondí que claro que sí, claro que conversaría con él para ver si es que podemos solucionar las cosas en palabras. Entonces, Donald Trump sí tiene esa abertura para conversar, pero Pero, sabemos que esta abertura no necesariamente llega a soluciones ok. positivas o soluciones afirmativas. Damiano, me quiero adelantar un poco al tiempo. El 20 de Ujú, enero, el presidente Donald Trump cumpliría un año en sus funciones de este segundo mandato. Y una semana después de ese 20, el plazo que él se impuso para acabar la guerra entre Ucrania y Rusia. El reloj y ujú. las acciones pues, no le han venido bien. Tú ves, en medida de querer cumplir la palabra y decir yo sí pude, en el caso de Venezuela, todavía estoy trabajando en el caso de Ucrania, coger esa Ujú. llamada nuevamente y decirle no, sí, no, 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 sí, 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 no, y un poco ver cómo termina diciendo, o sea, tengo esta victoria que demostrarles, porque la otra está lejos todavía, en teoría. Ujú. A ver, en ese sentido, primero, por el lado de Ucrania, están en este momento en conversaciones Estados Unidos y Rusia. De hecho, está en Moscú el enviado Steve Witkoff de Estados Unidos para tratar de solucionar lo más rápido posible esta situación. Trump está intentando efectivamente llevarse a la casa esa victoria, aunque no parece ser algo tan cercano, aunque hemos visto una abertura por parte de Zelensky. Entonces, en el lado de Ucrania sabemos que se está trabajando, de hecho el tema candente, por lo menos de este día, son justamente estas conversaciones por el lado ucraniano. El tema venezolano, por ese lado, yo lo veo no tanto como algo que se pueda solucionar rápidamente, sino más como algo, y por ende algo que él puede decir en poco tiempo, bueno, obtuvimos una liberación, una pacificación de Venezuela, sino más bien como algo que pueda apoyar el apoyo interno a Trump en Estados Unidos. Consideremos que Trump no está enfrentando su mejor momento, sabemos del tema de los correos de Epstein que obviamente le están complicando la vida y vemos cómo Trump ha alzado la posta. Es noticia de hoy el hecho de que Trump ha dicho que está dispuesto, es más, no solo está dispuesto, ha dicho muy pronto llegarán, se ha ido un poco más allá, intervenciones terrestres, de hecho, él habría dicho Cierto. terrestres, pues de eso se puede conversar, en países narcotraficantes, en países que dejan entrar droga a Estados Unidos. ¿Y de qué países está hablando? Está hablando claramente de México y está hablando de Colombia. Sabemos que hay un despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos, sabemos que se están entrenando militares estadounidenses en la frontera sur de Estados Unidos para eventuales operaciones con drones. Sabemos que México está preocupado ante eso
porque es noticia de hoy una vez más que ha reinstalado, casi reinstalado, el servicio militar obligatorio la presidenta Sheinbaum en México. Entonces sabemos que hay una tensión efectiva. La misma respuesta dio Colombia a Trump. Entonces está alzando la posta y Venezuela posiblemente podría ser el primero, tal vez de una intervención un poco más masiva, pero posiblemente no sea el único. Ujú. Ahora, Damiano, ya que pone estos otros dos países en este, en el juego político de Trump, con Colombia ha tenido varias idas y vueltas en sus comunicados, más por el secretario Rubio que con el mismo presidente Trump. Aunque la última declaración de Trump y la respuesta de Petro deja claro que sí hay un deseo de ir contra Colombia. Y Petro le dice, yo le invito para que vea cómo se acaba con los laboratorios. Pero entendía yo que la relación con la señora Sheinbaum iba relativamente bien, al punto que su primer enfoque en la lucha contra el narcotráfico es kilómetros de distancia, no ahí con tu vecino, que es por donde directamente ingresa. ¿Cómo se lee esto? A ver, con la presidenta Sheinbaum la cuestión es un poco complicada, en el sentido de que sí, la relación no es tan negativa, no es tan negativa más que nada porque Trump se mantiene en su postura. De hecho, la postura de Trump no se ha modificado, no es una postura de, bueno, con ella converso, con otros no, sino es más una abertura de parte de la presidenta Sheinbaum a conversar, a tratar de llegar a acuerdos compartidos para poder también arreglar o mejorar el tema de seguridad fronterizo que se tiene en la actualidad. La presidenta Sheinbaum entiende muy bien que tiene que abordar una situación de lucha contra las drogas, pero no lo quiere hacer en la actualidad y lo hemos visto por declaraciones recientes de forma militar, lo cual es preocupante porque conociendo la situación de México, si no se lo hace de forma militar, difíciles pueden ser otras situaciones. Entonces, mucho más acomodante con Trump, no creo que esté dispuesta a tener intervenciones que, subrayo, lo decía antes por el tema de guerra, serían intervenciones muy probablemente de carácter de Okay. bombardeos mirados, ataques con drones. No creo que estemos hablando efectivamente de una invasión de tierra, porque nuevamente para eso Trump necesita aprobación del Congreso y una invasión de México no creo que sea algo que el Congreso aprobaría. Entonces hay mayor predisposición de la presidenta Sheinbaum a conversar y esta predisposición con Trump obviamente es bienvenida para tratar de llegar a acuerdos compartidos, aunque el acuerdo por parte de Trump siempre va a ser, se hace lo que yo digo, si es que están de acuerdo, vamos perfectamente de acuerdo. El presidente Petro, por su lado, es una persona muchísimo más confrontativa, Ajá. muchísimo más orientada a confrontarse con los enemigos más bien que a tratar de buscar el diálogo. Lo acabamos de ver en el mensaje que justamente señaló usted, en el sentido de que dijo, venga acá, les vamos a Mm, demostrar cómo se elimina y añadió, cuidado con atacar a Colombia porque se va a despertar el jaguar, cito Petro. sí. Damiano, en su primer mandato, Trump iba a ser, o fue de hecho, el segundo presidente, ahí me corrige si la historia me falla y la memoria también, conjunto con los años, que podría haber enfrentado un impeachment. Ujú. ¿Ves en esta oportunidad algo de eso? Porque sus propios aliados, sus propios coidearios no están cómodos con las decisiones que está tomando el presidente Donald Trump, al punto incluso de votar en contra de sus propuestas dentro del Congreso. Uno de ellos fue el caso del presupuesto. Ujú, correcto. A ver, una cosa es decir o señalar que puede haber desacuerdos que efectivamente hay, pero hay que entender un poco el juego político dentro de Estados Unidos. El juego político implica que si es que se llegara a un impeachment, una posible sustitución de Donald Trump dentro del Partido Republicano, por más que a raíz del impeachment posiblemente el periodo pudiera llegar a ser concluido por el presidente, por el vicepresidente Vance, que sin embargo no goza definitivamente del mismo apoyo que tiene Donald Trump, especialmente en sectores populares de Estados Unidos, complicaría muchísimo la situación, ese vacío de poder y complicaría la situación dentro del mismo Partido Republicano, un partido que está claramente dividido entre trumpistas y lo vimos desde antes, hay un aumento actualmente antitrampistas, personas que no apoyan su candidatura, pero esto ha llevado a ser de forma de que no haya por este momento grandes nombres o grandes candidatos que tengan por lo menos el mismo carisma
de Trump para poderse ganar su lugar. Y obviamente esto implicaría, sí, terminar el periodo con J.D. Vance y finalmente entregar el país al Partido Demócrata, algo que el Partido Republicano claramente está intentando no realizar. Por otro lado, consideremos que ya mismo llegan las elecciones de medio término. Para Cierto. quienes tal vez no estén tan enterados de la cuestión, en Estados Unidos se vota para presidente cada 4 años, pero se vota para el Congreso cada 2. Y estas son las elecciones de medio término. Elecciones de medio término que van a ser un poco una identificación, un voto sobre el trabajo de Donald Trump, porque si es que Trump en las elecciones de medio término gana el Congreso nuevamente, como efectivamente lo tiene hasta la actualidad, podemos considerar que efectivamente él tendría una autorización por parte del pueblo de Estados Unidos de seguir con esta política hasta violenta, podríamos definirla, muy fuerte, muy agresiva, por lo menos en palabras. Si es que no gana el Partido Republicano en las elecciones de medio término, si es que se vira lo que es el equilibrio dentro del Congreso, esto no solamente le complica la vida a Trump, porque ya no tendría el Congreso a disposición, sino que por otro lado ya le complicaría la vida en el sentido de que él ya no tendría todo ese apoyo popular que tal vez tuvo hace un par de años. También lo libero para que siga con sus actividades y le quedo como siempre agradecida por darnos todo ese conocimiento. Ya estaremos hablando de otros temas internacionales también, sobre todo la comunidad europea, cómo responde ahora a determinados temas, sobre todo en cuanto a lo que conlleva migración y el manejo del presupuesto bélico incrementado básicamente en Alemania. Un abrazo, que siga con su clase muy bien, que ya nos dio la clase a nosotros. Gracias. Un excelente día para todos. Gracias por la invitación. Un abrazo, gracias a Damián Escotón por haber estado con nosotros esta mañana. RTP